Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Neuropodcast, programa que hacemos en el marco de este inédito encuentro que se llama Neurofest y que se realiza gracias a la organización entre la Universidad de Chile y la Universidad Santiago de Chile. Recuerda que nos estás viendo y escuchando también a través de las plataformas de USTV y todos los medios asociados a nuestra red de televisión de universidades del Estado. Y en este capítulo me encuentro con la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Revés. Rectora, ¿cómo está usted? Hola Diana, un gusto. Muy contenta de estar aquí conversando con ustedes. Rectora, el ambiente a mí me provoca mucha emoción. Son 850 jóvenes que ayer de colegios llegaron hasta acá a vivir la experiencia del Neurofest y nos contaban los organizadores que más de 6.200 inscripciones recibieron para venir en su segunda edición. ¿Es la primera vez que se realiza este encuentro, rectora? Es la primera vez y es realmente muy, muy impresionante lo que estamos sintiendo. Hay personas de todas las edades, desde niños bastante pequeños de la enseñanza básica hasta sus padres, sus abuelos y muchos jóvenes, por supuesto. Es hermoso lo que se está viviendo, realmente un entusiasmo gigantesco y con mucha, mucha gente. Y rectora, además, es algo organizado por dos universidades muy importantes de nuestro país. Ahí hacemos la pregunta respecto de el trabajo desde las universidades públicas y en este caso, en esta alianza entre estas dos universidades. ¿Cómo lo ve, cómo lo observa y lo proyecta también en el tiempo? Claro, porque detrás de una fiesta como esta hay mucho. Tiene que haber actividad científica, ¿verdad? Científicos que trabajan en equipo, en resolver, contestar preguntas de la neurociencia. En este caso es un Neurofest. Podríamos estar haciendo fiestas de otras áreas de la ciencia también y seguramente con igual convocatoria y igual interés, aunque el cerebro por supuesto que es algo especialmente importante. Pero agradecer a los organizadores y organizadoras, ¿no? En el nombre quizás de dos grandes científicos de cada una de las universidades, la científica Alexia Núñez por la Universidad de Chile y Fernando Ortiz por la Universidad de Santiago. Si bien aquí participan muchos otros académicos y académicas, el reconocer que ellos se den el tiempo y tengan este interés profundo, no solamente por realizar ciencia del mejor nivel, sino también por comunicarla, por convocar a otros a la ciencia. Eso requiere de mucho tiempo y mucha dedicación y de una experticia especial también, porque una cosa es ya de suyo muy complejo y interesante y uno se prepara muchos años para eso, es hacer ciencia. Comunicar la ciencia también es algo que se va aprendiendo. Rectora, usted es bioquímica y doctora en bioquímica también y además tiene una vasta experiencia en la transmisión del conocimiento. Bueno, es rectora de la Universidad de Chile, en donde una de las principales misiones es la democratización del conocimiento. Y además usted ha liderado junto al profesor Jorge Allende, fueron fundadores del programa de educación en ciencias basada en la indagación para la enseñanza básica, que precisamente busca contribuir como este encuentro, ¿cierto?, al cambio y a la innovación de la enseñanza y el aprendizaje en ciencia. Con esta experiencia que usted tiene a lo largo de su trayectoria, rectora, ¿cómo observa y de qué manera cambia la educación desde los preescolar hasta los más adultos el hecho del acceso a la ciencia? Bueno, es fundamental. La ciencia es esencial para una ciudadanía del día de hoy, una ciudadanía para la democracia finalmente, ¿no? Y para ejercer una ciudadanía responsable y en plenitud. Sí, yo he trabajado aproximadamente 20 años con un equipo que iniciamos con el doctor Jorge Allende, un hombre maravilloso, un gran científico, pero también una extraordinaria persona. Y para mí ha sido de lo más marcador de mi vida, ¿no? El trabajo con las comunidades escolares en innovar la educación en ciencias en el aula, pero trabajando codo a codo con profesores y profesoras, con sus directivos, también con la comunidad en general, con los niños, las niñas, pero también sus padres, a quienes convocábamos a que conocieran cómo los niños estaban aprendiendo ciencia desde el hacer de la ciencia. La metodología indagatoria tiene eso que es muy bonito en el sentido que la ciencia no se aprende directamente de los libros, no se aprende la ciencia hecha por otros, sino se aprende la ciencia, siempre por supuesto con toda su historia,
pero desde el hacer ciencia. Entonces, se comprende mejor, por supuesto, se adquiere mayor comprensión sobre los fenómenos que nos importa aprender, pero también las habilidades de la ciencia. Se aprende a hacer preguntas, se aprende distintas metodologías para responderlas y sobre todo actitudes. Las actitudes son muy importantes, las que enseña la ciencia, y tienen que ver con la democracia. La ciencia obliga de alguna manera a estar siempre planteándose en función de la evidencia, a escuchar a los otros. Las verdades son verdades en cuanto no son contrastadas, falseadas por otra en esta comunicación. Eso es muy importante también. Entonces, trabajamos mucho, nos hacemos preguntas, a través de la metodología contestamos esas preguntas, pero luego sabemos que son verdades transitorias y que pueden enriquecerse, y siempre en la comunicación con otros. Y eso los niños lo aprenden de muy pequeñitos. Es muy lindo poder ir a un primero básico, a un segundo básico, observar las relaciones y decir sí, son relaciones genuinas entre, ¿cómo se diría? ¿Y extraña dedicarse ahora a eso, rectora? Porque usted está como con sus labores de máxima autoridad. Es verdad que tengo poco tiempo, pero estoy en contacto permanente con el equipo que sigue trabajando. Es liderado por la doctora Pilar Reyes y un equipo muy, muy importante, y siempre trabajando, siempre con profesores y profesoras. Estos no son científicos que van a resolver un problema en una escuela, sino nos vamos a integrar a una comunidad escolar, educativa, donde hay mucho conocimiento, y por lo tanto tenemos que hacerlo en conjunto. Ese programa tenía y tiene, ¿no?, la gran belleza en que reúne a científicos a nivel internacional, además, pero científicos que son humildes, científicos que saben que no tienen la solución a todas las cosas, porque así han aprendido. Esa es su tarea, por lo demás, ¿no? En ciencias también. La ciencia, nadie es arrogante en ese mundo. No, la arrogancia no sirve. La seguridad no sirve. Siempre preguntas, trabajo en equipo, apertura a las palabras y al trabajo de otros, y eso es lo que reproducimos con mucha honestidad en nuestra organización también. Rectora, hay un alto nivel de interés en la divulgación científica y en acceder precisamente a ese conocimiento, y me imagino que desde las universidades del Estado es un tremendo esfuerzo poder hacer este tipo de actividades y otras en la línea de vinculación con el medio. Pero también vemos que hay un problema importante de financiamiento. En el caso de las universidades públicas no se anunció, se anunció un proyecto de ley cuando fue la cuenta pública, y estamos a la espera de qué va a pasar con eso, por ejemplo, y al mismo tiempo vemos a una ciudadanía que quiere acceder precisamente a ese conocimiento. ¿Cuál es el contexto que debiésemos dar como ciudadanos también, y desde la responsabilidad del Estado en priorizar quizás este punto? Pensando también, rectora, de que no hemos cumplido con estándares de la OCDE en relación a la ciencia. Es muy, muy importante, eso lo ha dicho la Academia de Ciencias muchas veces, lo decimos los científicos en general y por supuesto también quienes lideran las universidades, apostar a la ciencia. Para eso hay que creer primero, hay que conocer, ¿no? Conocer, cómo se describía en esta misma Neurofest, cuáles son los aportes de los científicos chilenos, saber que somos capaces. Cuando nuestros estudiantes, por ejemplo, graduados de nuestras carreras de ciencias universitarias, algunos con becas Chile, ¿verdad?, han ido afuera, ya sea a hacer su doctorado o bien a veces su postdoctorado, porque han hecho sus doctorados, que también son de muy buena calidad en Chile, están al mejor nivel de los otros estudiantes en el mundo, en las universidades más de mayor calidad y de mayor prestigio. Eso es un gran valor en Chile, y eso debe entenderlo la política, porque la política finalmente son quienes van a tomar las determinaciones de cuántos recursos colocar en ciencia. Estamos recién avanzando hacia un nuevo programa de financiamiento de la ciencia en las universidades, que es un programa para financiar financiamiento estructural, se llama, para la ciencia, en que la idea está
el mecanismo se acaba de anunciar, pero todavía no tiene los recursos que debe tener. Es muy escaso todavía, pero hay una voluntad y eso es fundamental para este país, como lo vemos aquí. Hay inteligencia, hay capacidades y hay necesidades, ¿no? Porque la soberanía finalmente se da en el conocimiento y Chile es capaz de demostrar aquello. Y finalmente, rectora, un llamado a las mujeres jóvenes, a las niñas, a interesarse en la ciencia como lo hizo usted también. Hay una pregunta para que también aquellos que nos están viendo y escuchando. ¿A usted siempre le gustó la ciencia, rectora? A mí, yo quería ser ingeniero inicialmente, pero bueno, que también tiene una base científica, sí, ¿verdad? Y ahí las mujeres eran menos todavía en la época en que yo tomé la decisión, eran muy poquitas las mujeres ingenieros a finales de los 60. Y en la medida que fui estudiando en el colegio me fui conociendo la bioquímica y qué es lo que estudié finalmente. Y eso me maravilló, los procesos químicos de la fotosíntesis, de cómo crecen las plantas, de cómo la luz solar finalmente determina el crecimiento. Y ahí, bueno, averiguando, porque en esa época las carreras propiamente científicas tenían no más de 10 años. Era algo bien desconocido, a todo nivel, era muy desconocido. Uno entraba a un mundo que hacía una apuesta. Y bueno, fue una buena apuesta, algo maravilloso, pero así era como un riesgo en esa época. Las carreras eran muy nuevas. Así es que sí, siempre me interesó esa forma más analítica también de pensar y de resolver problemas. Y el llamado ahí, rectora, para que niñas y jóvenes se sientan inspiradas también. Sí, bueno, tenemos programas hoy día que se llaman Más Mujeres Científicas, eso también estamos muy felices. Ese es un programa que hoy día, al que están inscritas muchas universidades para la admisión, que nace en la Universidad de Chile hace 10 años en la Facultad de Ingeniería, pero hoy día se amplía a otros ámbitos de la ciencia. Las mujeres son fundamentales y son fundamentales para las formas nuevas de hacer ciencia, que son más interdisciplinarias, que son más en equipo aún de lo que ha sido la ciencia siempre, que requieren de distintas visiones y las mujeres son muy, muy efectivas en esa forma de trabajo. Por ejemplo, el Centro de Investigación en Cambio Climático que hay en la Universidad de Chile, que es muy, muy importante, que son temas hoy día fundamentales para las sociedades, está liderado por mujeres. La ministra de Medio Ambiente, ella era la directora de ese centro y ella es una científica de gran, gran calidad. Y ahí yo veo ahora como rectora que muchas de las innovaciones que estamos viendo vienen de las mujeres, vienen de las académicas mujeres, que son capaces de trabajar de una manera que es distinta y a lo mejor han vivido menos las tradiciones históricas, entonces tienen más capacidad de cambio. Bueno, queremos agradecerle por su tiempo, rectora Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile, por conversar con nosotros aquí en Neuropodcast en el marco de este maravilloso encuentro Neurofest. Muchas gracias, rectora. Y te dejamos este podcast y todos los capítulos disponibles para que los puedas volver a escuchar en nuestras plataformas. Gracias.